Edwin Roca, dirigente juvenil nuestro, también del Estado Bolívar, que está detenido injustamente. Bueno, estos son los primeros presos de Tarek El Aizami. Nosotros de Voluntad Popular estamos muy claros de quién es Tarek El Aizami. Tarek El Aizami fue el que lideró el encarcelamiento injusto a Delson Guárate. Tarek El Aizami fue el que le hizo la vida imposible a Delson Guárate como alcalde Mario Briceño Iragorri, porque sabía que el liderazgo de Delson lo opacaba en el estado de Aragua y que en muy poco tiempo Delson Guárate tenía mayor respaldo, mayor popularidad que el Aizami, no solamente en su municipio, sino en el estado de Aragua. Tarek El Aizami, que Maduro decía el fin de semana que es el mejor ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que ha tenido Venezuela, bajo su gestión, poco más de 100.000 venezolanos fueron asesinados cuando fue ministro. Y ese es el premio entonces, decir que fue el mejor ministro de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente. Claro, porque la inseguridad es una política de Estado y entre delincuentes se entienden. Este es el resultado de Tarek El Aizami como vicepresidente. Quiero decir además que cuando divulgó esa olla podrida que nadie le creyó, con la detención de Gilbert y Stacy, que dijo que tenían C4, fusiles, en varias ocasiones dijo que Voluntad Popular es un partido antidemocrático, inconstitucional y terrorista. Lo dijo no menos de 4 veces. Y ayer Nicolás Maduro, en el Tribunal Supremo de Justicia, donde quien está en desacato es el TCJ y sus magistrados, no la Asamblea Nacional, es el TCJ que está en desacato, dijo que Voluntad Popular, abro comillas, es un partido ilegal. Pues déjeme decirle que Voluntad Popular es mucho más que una tarjeta electoral, que Voluntad Popular es mucho más que el color naranja, que Voluntad Popular es mucho más que un logo, que un nombre, que un eslogan, que Voluntad Popular es un sentimiento nacional, que Voluntad Popular está hecho para rescatar la democracia, la justicia y la libertad en Venezuela, que Voluntad Popular no solamente tiene alcaldes, concejales y diputados, sino tiene decenas de miles de líderes en los 335 municipios de este país, en las más de 1.080 parroquias de este país, convencido de que hay que utilizar una de las vías que nos permite la Constitución, tal como lo hemos dicho hace 3 años exactamente, cuando se planteó la salida, para salir del régimen de Nicolás Maduro. Pero no solamente salir del régimen de Nicolás Maduro, sino, lo decimos sin ningún tipo de complejo, ni alergia, ni pudor, es salir de Maduro para gobernar, es salir de Maduro para cambiar este desastre, es salir de Maduro para que en Venezuela haya Estado de Derecho, haya separación y autonomía de los poderes públicos, haya libertades garantizadas, y para que no se persiga y no se encarcele a quien piense y se exprese de manera distinta, para que la gente pueda comer, para que se respete el libre mercado, para que se respete la propiedad privada, para que la gente tenga medicamentos en sus hospitales, para que la gente pueda salir a la hora que quiera y no tener temor por la inseguridad, que es el AMPA hoy el que está protegido por la impunidad con más del 90%. A eso vamos nosotros, y no claudicamos nuestros principios, nuestras convicciones. Mientras más amenazas, mientras más difamaciones, mientras más persecuciones, mientras más detenciones, este partido se cohesiona, se organiza y crece mucho más. Y nosotros no vamos a retroceder ni un centímetro en lo que es la mejor Venezuela. Y en ese sentido, nosotros aprovechamos el día de hoy para decir que Voluntad Popular convoca a todo el pueblo de Venezuela a la manifestación del próximo 23 de enero. Una manifestación que le corresponderá a la directiva de la Asamblea Nacional, que lo ha venido ya discutiendo, anunciar los detalles. Y en parte de esa directiva está Freddy Guevara como vicepresidente, responsable nacional encargado de nuestro partido, y que en los próximos días será la directiva de la Asamblea Nacional que dé los detalles para esa manifestación del 23 de enero. Pero reivindiquemos el 23 de enero. Hagamos grande otra vez el 23 de enero. Hagamos grande lo que fue esa fecha en el año 1958, que representó la salida del dictador. Un dictador que, por cierto, ilegalizó a varios partidos políticos, pero que ilegalizando a varios partidos políticos al final tuvo que huir cobardemente como han huido otros dictadores. A Voluntad Popular no la van a ilegalizar, a Voluntad Popular no la van a aniquilar, a Voluntad Popular no la van a anular, porque tendrán que meter preso a la mayoría de los venezolanos, porque este es un partido que está en el corazón y en el alma de cada venezolano que quiere un país libre, que quiere un país con oportunidades y que quiere un país
con futuro para las próximas generaciones. Bueno, en primer lugar, él está asumiendo ya que abandonó el cargo, porque no va a la Asamblea Nacional. En segundo lugar, el año pasado fue, y bastante jugo de guanábana, supuestamente lo que estaba tomando le llevaron. En segundo lugar, dejar muy claro, y esto yo soy alcalde, no soy diputado, pero quien está en desacato es el Tribunal Supremo de Justicia. Y ayer se confirmó el desacato del Tribunal Supremo de Justicia, que es el brazo de persecución, de represión, que ha venido utilizando Maduro y que usó también por muchos años Chávez. En tercer lugar, debo decir que la inseguridad no existió para Maduro ayer. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, más de 27.000 venezolanos fueron asesinados el año pasado. Naciones Unidas ha catalogado a Caracas como la capital más violenta del mundo por segundo año consecutivo. Venezuela está entre los 5 países más violentos del mundo. Y él, que se ufanaba el sábado de decir que el Aizamí fue el mejor ministro de Interior y Justicia que ha tenido Venezuela, por cierto, que eso es decir lo malo que es Reverol, ¿no? No existió la inseguridad, que es hoy lo que es hoy con la inflación, con la escasez, con la persecución, los peores problemas que estamos teniendo los venezolanos. Y que han sido muchos los esfuerzos de quienes somos autoridades locales de ver cómo resolvemos este problema en conjunto, depurando el Poder Judicial, reestructurando a las policías, dotando a los cuerpos de seguridad. ¿Cómo es posible que han asesinado más de 200 personas en la Gran Caracas en la primera quincena de enero? Se calcula que van cerca de 500 venezolanos en total asesinados y apenas está comenzando el año. Hubo más muertos los primeros 10 días de enero en Venezuela que en Alepo, que está en guerra en Siria. Y mientras acá la seguridad no sea una prioridad, permítame entonces interpretar de que pareciera que la inseguridad es una política de Estado protegiendo a los delincuentes a través de la impunidad. Por último, complementando tu pregunta, y discúlpeme que me extiendan, demencial la cadena que hizo el sábado, que me pareció más grave que lo hay en el Tribunal Supremo de Justicia. Eso se ve en Siria, eso se ve en Corea del Norte, en horario de todo usuario, prácticas militares, explosiones, un lenguaje violento. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? Una propaganda de violencia, una propaganda de guerra entre venezolanos. ¿A quién? Ojalá y dedicaran ese tiempo a desmantelar las bandas. Ojalá dedicaran ese tiempo a desarticular al AMPA que tiene azotado a todos los venezolanos. Pero realmente fue desquiciante lo que hizo Maduro el sábado con esos ensayos militares y sobre todo muy grave por la hora además que se transmitió un sábado, porque ese no es el mensaje que se le tiene que enviar a niños o adolescentes, a jóvenes, que lo lógico es que a esa hora pues seguramente muchos estarían viendo televisión o escuchando radio, que era peor. Me tocó escucharla por radio y lo que se escuchaban eran disparos y pues no se entendía absolutamente nada. La gente se comió la flecha hace tiempo. Nosotros por eso hemos dicho hace 3 años que esto es una dictadura. Y a la dictadura pues se le enfrentan todas las trincheras y nosotros una de ellas en la calle, lo vamos a seguir diciendo de manera pacífica, no violenta, pero con mucha firmeza e irreverencia, que es lo que siempre ha caracterizado a Voluntad Popular. El tema de la OLP básicamente son 2. Primero, utilizarlo como una propaganda. Uno como alcalde, pues yo tengo a mi cargo cerca de 160 policías y uno no anda con una cámara en pleno procedimiento en Turbo o en Sabaneta, porque sabemos que ponemos en riesgo a los funcionarios policiales y ponemos en riesgo también a la comunidad que está allí cuando se está en busca de una banda. Entonces, se utiliza como una propaganda que poca gente cree. Y en segundo lugar, que muchas veces se dispara y luego se pregunta. Y eso también, en práctica policial, es muy grave. Cuando hay la voluntad política y la determinación de los cuerpos de seguridad, se puede disminuir el AMPA. Varios de ustedes han cubierto declaraciones mías en el Hatillo y el último trimestre en el Hatillo nosotros culminamos con 0 homicidios. 114 días consecutivos sin homicidios. Y yo reconocí, de hecho, que había puntos de control rotativo de Poliatillo, 6CPC y Guardia Nacional. Cuando hay la voluntad política, los cuerpos de seguridad disminuyen inmediatamente los delitos, ponen a raya al AMPA, hay detenciones. Pero ¿qué pasa? Tú tienes a un sistema judicial que, aparte de estar en desacato, por lo que pasó el día de ayer, entre otras cosas,
que desconoce la Asamblea Nacional, que es el instrumento que se utiliza para perseguir a quienes pensamos distinto, bueno, entonces las policías hacen su trabajo, presentan al delincuente y luego los tribunales lo dejan libre. Nosotros, por ejemplo, te hablo como alcalde específicamente en El Hatillo. Nosotros tuvimos de los 150 detenidos el año pasado en el municipio, más de 110 quedaron en libertad o bajo régimen de presentación. Y ahí hubo detenidos por homicidio, ahí hubo detenidos por robo, por hurto, por violencia de género, por microtráfico de droga, pero tiene unos tribunales completamente corrompidos que lo que hace es proteger al AMPA y no proteger al ciudadano. Entonces, por eso es muy grave a nivel de política pública, más allá del hecho político de que el TCJ está en desacato y Nicolás Maduro haya ido para allá, de que este señor la inseguridad no existió, cuando la inseguridad inclusive está tocando la puerta a familiares de ellos, a miembros del gobierno. Lo que pasa es que eso no se dice. El año pasado también, precisamente cuando fue a la Asamblea Nacional, habló de ese decreto de emergencia económica y ha habido más escasez, la inflación está más alta, el desempleo ha aumentado, la fuga de venezolanos precisamente por la situación económica también se ha incrementado, y a un comunista a nivel económico no se le puede creer, pues. No se le puede creer porque se cree en las regulaciones, en los controles, en las nacionalizaciones, en las expropiaciones, en las confiscaciones, y eso al final te lleva a una distorsión absoluta donde genera mucha corrupción, porque el problema de este sistema económico no solamente es la inflación y la escasez, sino que es consecuencia de una corrupción descomunal y por ende entonces hay un aumento de la pobreza.